el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, darlo a conocer, muéstrate recto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé en la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. La Iglesia Adventista Central de Barranquilla expresa sus condolencias al hermano Edwin Quintero por el fallecimiento de su suegro Manuel Carrasquilla. Que Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:3. Redentor,
La lectura bíblica en la mañana de hoy la tendremos en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 23. Daniel 2:23 nos dice: A ti, Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Amén. En este momento, hermanos, los invitamos a doblar rodillas para buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Amante y misericordioso Dios que mora en las alturas de los cielos, a ti sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Clamamos a ti, Señor, en esta mañana para darte las gracias, gloria y majestad, porque podemos decir, Señor, con toda confianza, hasta aquí nos has ayudado. Confiado, Señor, que nos seguirás ayudando. Queremos colocar en tus poderosas manos a todo tu pueblo que te honra y te glorifica en este día santo. Queremos pedir, oh Dios, por las personas contaminadas con la pandemia. Sé con cada uno de ellos y de ellas, con sus familias, con sus hogares. Pero, Señor, manifiéstate en cada hogar adventista en el mundo entero. Hemos sentido tu protección, tu ayuda, tu dirección, tu defensa. Queremos de manera muy especial orar por el pastor David Doria, que ha de trazar tu palabra en esta mañana. Bendícelo, Dios. Permite, oh Padre, que tú lo puedas usar como canal de bendición para tu pueblo en esta mañana. Queremos escuchar tu voz por intermedio de él. Bendícele, ayúdale, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Hoy vamos a contar la historia de Job y la encontramos en la Biblia. Job era un hombre que amaba y respetaba a Dios. Siempre colocaba a Dios en primer lugar. Era obediente, guardaba sus mandamientos y siempre se mantenía apartado del mal. Dios amaba mucho a Job y le había dado muchas bendiciones: una linda familia, su esposa, 10 hijos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, muchos animales y muchísimos criados. Llegó a ser un hombre muy rico e importante. Job era fiel y obediente a Dios. Entonces el enemigo de Dios quiso hacerle daño para demostrar que así dejaría de ser fiel a Dios. Satanás trató de quitarle todo lo que tenía para que Job le echara la culpa a Dios. Así que hizo que vinieran unos ladrones y le robaran los bueyes, las asnas, mataran a sus criados que los cuidaban. También hizo caer fuego del cielo, quemó sus ovejas y los pastores. Además, vinieron unos caldeos y se llevaron los camellos. Y por si todo esto fuera poco, cuando sus hijos estaban reunidos en la casa del hijo mayor, vino un viento e hizo caer la casa donde estaban y todos fallecieron. ¿Cómo pensamos que estaba Job después de conocer y vivir todas estas calamidades? Él estaba muy triste, lloraba y lloraba por todo lo que le había pasado con su familia y con todo lo que tenía. Pero Job no le echó la culpa a Dios, siguió siendo fiel y adorándolo solo a él. Entonces, el enemigo de Dios hizo algo más. Envió una terrible enfermedad a Job. Llagas desde la planta del pie hasta su cabeza. Pobre Job, no solo había perdido a sus hijos, a sus animales, a sus criados, sino que también estaba muy enfermo y lleno de dolor. Incluso su esposa le preguntó si aún seguiría siendo fiel a Dios después de todo lo que le estaba pasando. Sus amigos le decían todo esto. Todo esto que te está pasando es porque te has portado mal. Arrepiéntete de todos tus pecados que has hecho. Sus amigos no sabían que era el enemigo de Dios el culpable de todo lo que le estaba pasando a Job. Satanás le había causado todo esto para que él dejara de ser fiel a Dios. Job sufrió por mucho tiempo, pero aún así se mantuvo fiel. Un día Dios lo libró de su enfermedad
y recibió el doble de todo lo que tenía antes. Antes tenía 7,000 ovejas, después tuvo 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, después tuvo 6,000. Antes tenía 7,000 bueyes, después tuvo 14,000. Y así con cada uno de los animales y cada una de las posesiones que tenía. Sus familiares y amigos vinieron a celebrar un banquete en su casa, le trajeron plata y oro, y vivió 140 años más. ¿Quién le hizo pasar dolor y enfermedad a Job? ¿Quién creen que hace que en este mundo pasen cosas malas y hayan enfermedades y dolor? El enemigo de Dios siempre quiere nuestro mal y que dejemos de ser fieles a Dios. Pero si nos mantenemos fieles a Él, a pesar de todo lo que pueda pasar, Dios nos recompensará como hizo con Job. Ahora, niños, allí donde nos encontramos, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Oremos. Amigo Jesús, gracias porque tú siempre nos das lo mejor. Protégenos de nuestro enemigo y ayúdanos a confiar siempre en ti. En Jesús, amén. De las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre. En Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. Un feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos. Me complace enormemente. Lo digo con mucha sinceridad. Ustedes saben que guardo un aprecio muy grande por cada uno de nuestros hermanos. Y es para mí un privilegio tener hoy, este sábado, la oportunidad de dirigirme al Distrito Central, porque entiendo que muchas de las iglesias estarán allí conectadas, los hermanos del grupo de las Flores, a quienes extendemos un saludo muy especial. También a los hermanos de Montebrón, la iglesia a la cual llevamos en nuestro corazón y que apreciamos mucho a cada uno de nuestros hermanos que hacen parte de esta iglesia. Y bueno, especialmente también a nuestros hermanos de la iglesia central. Hace ya bastante rato no tengo la oportunidad de estar allí con ustedes. Creo que el año pasado o el antepasado fue que estuve en una de las predicaciones. Nunca pensé que iba a dirigirme a ustedes a través de un medio como esto. Las redes y la técnica de enviar esto al aire, emitir una señal para todos los lugares al mismo tiempo es una ventaja, pero también tiene sus desafíos, sobre todo porque algunos de nosotros pues de repente no estamos muy relacionados con los últimos alcances de la tecnología. Sin embargo, Dios nos ha brindado la oportunidad de llevar a cabo a través de las redes diferentes programaciones. Y hoy estoy llegando a ustedes a través de este medio. Quiero invitarlos a que inclinemos el rostro. Vamos a tener una palabra de oración para seguir adelante con nuestro tema de hoy. Querido Padre, gracias Señor por la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos, de poderles dirigir en esta hora un mensaje que llegue a sus corazones, que supla las necesidades espirituales, con el cual ellos puedan sentirse relacionados, puedan sentirse contentos de recibirlo como un aliciente, como un alimento espiritual. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Guárdales en esta hora de prueba, en esta hora de dificultad, Señor. Tú seas el sustento, tú seas el Padre de los que no tienen Padre, el Dios de los que no tienen a Dios, pero sobre todo el Dios de los que hemos creído en ti, Señor, y el Padre de los que aceptamos que somos como hijos tuyos. En esta hora, Señor, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. El tema que voy a predicarles a ustedes, hermanos, es un tema que a mí particularmente me llama la atención.
me gusta mucho, me identifico con este tema. Y como siempre, ustedes van a escuchar el título, ¿verdad?, de esta predicación, porque siempre he creído que cuando nos acordamos del título de esta pequeña frase, estamos sintetizando lo que será todo el tema. Así que voy a hablarles de un tema titulado El Dios de mis padres. El Dios de mis padres. Esa frase, el Dios de mis padres, no es muy abundante en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla bastante acerca de Dios como Padre. En estas noches, el viernes o el sábado, creo, en la noche, el domingo, perdón, en la noche, tuve la oportunidad de expresarle a nuestros hermanos del distrito un tema titulado Jehová Abba, el Dios Padre. Pero esta frase, el Dios de mis padres, está asociada con un personaje al cual nosotros apreciamos en gran manera, al cual es un ejemplo para los jóvenes, el cual es un ejemplo también para los más ancianos, para los adultos, para los de edad madura, para todas las edades. Y se encuentra en Daniel, en el capítulo 2, el versículo 23. Lo que dice en Daniel, versículo 2, versículo 23, dice Daniel cuando obtiene aquel triunfo, cuando recibe la revelación de aquel sueño que estaba oculto, cuando recibe de parte de Dios la salvación de su vida, porque no olvidemos que Daniel estaba dentro del grupo que iban a ser muertos, que iban a ser ahorcados o decapitados o echados al foso de leones por parte del rey, porque no podían decirle el sueño y su interpretación. Pero cuando Daniel recibió de parte de Dios esa revelación, dice la palabra que él se arrodilló y le dio gracias a Dios y dijo en esa oración: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Esa palabra para mí es muy bonita, esa frase, el Dios de mis padres, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar mucha referencia a esta frase, pero así directamente, prácticamente pienso la encuentro solamente allí en el libro de Daniel, cuando da él esa gratitud a Dios. Hablar del Dios de los padres es hablarle al Dios de nuestros padres, aquel que nos dieron ellos a conocer. Y por eso yo les decía que me identificaba mucho con este tema, porque yo soy el producto precisamente de haber conocido al Dios de mis padres, a los cuales les agradezco inmensamente el haber tenido ellos un corazón blando, haber tenido un corazón dispuesto a recibir ese evangelio para que de allí trascendiera a nosotros como hijos. Y creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados porque son hijos de padres que creyeron antes que nosotros y que aceptaron a ese Dios, que le dieron cabida en su corazón a un Dios que cambió sus vidas, que cambió el viraje hacia donde iban, que le dio un giro y los puso en el sitio correcto. Yo quiero hablarles de ese Dios, del Dios de nuestros padres, del Dios de mi Padre. Esa palabra, el Dios de nuestros padres, que también aparece muy abundante en la Biblia, es así, la encontramos nosotros reflejada de esta manera en muchos versículos de las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo vamos a encontrar nosotros hoy en Éxodo capítulo 3, el versículo 6, que cuando Moisés iba a ser enviado para llevar a cabo la tarea grande que iba a llevar a cabo allá en Egipto, el Señor se le presentó a él y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Miren ustedes cómo el Señor se identifica a Moisés. Yo creo que esta frase, el Dios de tu padre, como se lo está diciendo a Moisés el Señor en estos momentos, se estaba refiriendo a la típica frase, el Dios de tus padres, cuando se refiere al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Pero también se estaba refiriendo al mismo Dios en que
en quien había creído Amram, que era su padre, y Jocabed su madre. Dios de Abraham, dice el Señor, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo capítulo 3, el versículo 15, o sea, en el mismo capítulo, encontramos nosotros esta misma expresión. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado para libertaros. Este es mi nombre para siempre, y con él seré dado a conocer por los siglos de los siglos. ¿De quién estaba hablando? De Jehová, el Dios de los padres, Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Por eso yo quiero decirles, es de gran significado todas estos anuncios que tiene la palabra del Señor aquí, porque nos llevan a nosotros al entendimiento de quién era y quién es ese Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Esta frase la encontramos nosotros 42 veces en las Escrituras. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en la expresión, tu padre. Los tres patriarcas están clasificados juntos como uno. Así que cuando la Biblia dice el Dios de tu padre, en realidad se refiere inicialmente a Abraham, Isaac y Jacob. Pero también en un segundo plano podría referirse al Dios, en este caso de Moisés, al Dios en que creyó su padre. Y dice allí que la explicación que cuando se refiere a ese se está refiriendo a los tres patriarcas, que se clasifica como uno solo, debido a la relación personal disfrutada por cada uno de ellos, con la relación con Dios, en la relación que tenían con nuestro Dios. Y aquellas promesas que cada uno recibió directamente de Dios y que fueron cumplidas sin que faltara una sola. En esta hora, en este día maravilloso, yo los voy a invitar allí en sus hogares, los que están en sus hogares, y si algunos están reunidos con grupos pequeños, en donde quiera usted se encuentre, el Señor pueda hablarle a través de este tema, mi querido hermano. Yo quiero hacer el análisis. Yo quiero saber cuál era el Dios de Abraham. Y quiero que ustedes también lo conozcan. Quiero que nosotros vayamos a las Escrituras para ver por qué la Biblia está diciendo el Dios de Abraham. Es decir, qué es lo especial que tiene ese Dios de Abraham, que hoy en día nosotros estemos hablando de ese Dios de Abraham. En la Sagrada Escritura, en Isaías 41, el versículo 8, dice la palabra, tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. Y aquí comenzamos nosotros a mirar la importancia, ¿verdad?, de saber quién era el Dios de Abraham. Y aquí en Isaías nos está diciendo que el Dios de Abraham era un Dios amigo, un Dios amigable, un Dios que prestaba su oído para escuchar las tantas cosas que Abraham podía hablar. Un Dios que se prestó para sentarse en la misma mesa aquel día cuando iba hacia Sodoma y Gomorra para destruir, y el ángel de Jehová estaba allí y se sienta a la mesa para almorzar o para cenar aquel convite, aquella alimentación preparada por manos de Abraham. Allí estaba el ángel de Jehová. Y luego esa conversación, yo no sé, la Biblia es resumida, la Biblia no nos va a decir qué cosas habló Abraham aquel día, pero una cosa es cierta. Abraham se identificó ese día y supo que estaba en la presencia de una divinidad. Por eso se atrevió a él interceder en favor de ese hijo adoptado que se había ido al mundo y que estaba allá en Sodoma y Gomorra, por el cual él había luchado tanto. Y ahora, una vez más, Abraham, sabiendo que Lot y su familia, sabiendo de que ellos en realidad no estaban no estaban ni cerca de Dios, se atrevió a interceder delante del ángel de Jehová por ese hijo perdido que estaba allá.
Eso solamente se hace en medio de una confianza. Eso solamente se hace en medio de una amistad estrecha que le permita a la persona decir, mira, yo sé que no es merecido, pero yo quiero pedirte. Y comenzó a negociar allí con Dios, fíjense, si tal vez hubieran tantos, y finalmente llegó que se dio cuenta de que en realidad ni siquiera el mismo Lot era justo en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Pero ese era el amigo de Dios, ese era el amigo de Abraham. Ese era el Dios amigable, aquel que presta su oído para escucharte cuando tú quieres hablar con Él. Yo tengo un amigo de mi infancia, un amigo muy especial. Yo tengo muchísimos amigos. En realidad en mi vida no sé cuántos amigos tenga. Miles tal vez. Por cada sitio por donde he pasado, he dejado esos amigos que todavía me llaman. Y ese privilegio enorme. Pero hay un amigo de mi infancia que siempre conservo en mi corazón, en los afectos muy cercanos. Y es Gustavo Zapata. Es más, hasta nos llamamos por un apodo. No nos llamamos por nuestro nombre. Y fíjense que solamente esas cosas ocurren cuando tenemos una gran amistad. Y ese apodo, para que no se queden con ustedes la incógnita, pastor, ¿cuál es el apodo? Bueno, no se lo voy a decir ahora. Sí lo voy a decir, hermanos. ¿Saben cuál es el apodo? Nos decimos el Metra. Y nos decimos así porque nuestros juegos de niño era jugando a la bolita de cristal, la bolita de uñita, como dicen en Barranquilla. Nosotros le llamamos la bolita de quiñe o la Metra. Y entonces los sábados, cuando ellos se iban para mi pueblo, que participábamos del culto, luego ya que llegaba la tarde y ellos se quedaban ese día, esa noche, a veces en medio de la oscuridad estábamos jugando bolita de uñita. Y así amanecía ese otro día cuando ellos se quedaban y pasábamos jugando todo el día una que otra cosa. Así que nos llamamos así, el Metra. Lo interesante de esta hermosa amistad que tengo con mi amigo querido es que nosotros hablamos muchas veces de las mismas cosas. Lo importante de eso es que compartimos a veces una cantidad de temas y hablamos y hablamos. Y cuando nos hemos encontrado físicamente, duramos hasta altas horas de la noche hablando. Porque eso es nuestro amigo, es mi amigo. Yo no sé hasta qué punto uno podría llegar en sacrificio por el amigo. Pero lo cierto es que a los amigos se les quiere en gran manera. Isaías está diciendo que Dios y Abraham tenían esa clase de amistad. Así que yo estoy por creer ahora, y quiero que ustedes crean, porque lo tengo en mi corazón, es que una de las identificaciones, una de las definiciones que hoy encontramos del Dios de Abraham es que era un Dios amigo. Un Dios que escucha. Un Dios que presta su corazón para amarte y para hablar contigo hasta la saciedad, si tú lo quieres así. La palabra hebrea que Isaías usa para decir amigo, aquí significa afecto e intimidad. Y la palabra griega que usa Santiago para referirse al mismo aspecto, significa alguien querido en una relación cercana de profundo afecto y profunda sinceridad. Ambos implican una intimidad profunda y una intimidad compartida en la cual se expresan sus pensamientos, sus afectos, sus problemas y sus soluciones. El Dios de Abraham era un Dios creador también. Porque también Dios se le mostró a Abraham como el Dios poderoso, como el Dios creador del cielo y de la tierra. Y él lo identificaba como el Dios de mi padre Taré. Si se dan cuenta ustedes que la herencia que viene tiene mucho que ver en lo que nosotros creemos. Si usted encuentra en las Sagradas Escrituras de Abraham, cuando habla acerca de su Dios, dice el Dios de mi padre Taré. El Dios de mi padre Taré. Un Dios omnisapiente, un Dios que lo sabe todo, un Dios que lo conoce todo, un Dios omnipotente y un Dios omnisciente, es decir, lleno de sabiduría. Aquel Dios que le dio la oportunidad a Noé de construir un arca, ese es el Dios omnisapiente, el que todo lo sabe.
El mismo Dios que preservó la vida de este patriarca en aquel arca es el Dios omnipotente. Es el mismo Dios que lo sabe todo. Es el mismo Dios que está presente en todas partes. Ese es el Dios que aprendió a conocer a Abraham. Abraham también conoció a Dios desde la perspectiva de aquel que provee, de aquel que suple la necesidad, de aquel que presenta una solución, de aquel que no se queda con las manos cruzadas viendo que ocurran las cosas a sus hijos, a sus amigos. Abraham experimentó con Dios una relación impresionante, a tal punto que en la vejez Dios le dijo a él que le daría un hijo. Y él conoció a Dios como el Dios que cumple lo que promete. Y fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que cuando ya estaba este niño adolescente, Dios, el amigo de Abraham, le pidió de manera insólita el sacrificio de ese niño. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo porque su amigo, a quien él conocía perfectamente, a quien sabía cuáles eran los lineamientos de Dios, que sabía y que pudo identificar en la noche esa voz que le decía Abraham, Abraham. Sí, hermanos, miren, yo me pongo a pensar que muchas veces nosotros estamos dormidos, ¿verdad? Y de repente hemos escuchado que nos llaman. Bueno, en los pueblos era así. De repente uno escuchaba por allá que estaban llamando a mi padre, o que estaban llamándolo a uno, o que lo llaman a uno, pastor, pastor, o señor Ulises, como decían en aquellos momentos cuando él vivía. Y él tenía ese oído afinado para saber quién lo estaba llamando. Hoy en día quizás uno, como desconoce tanto, ¿verdad? A veces por teléfono identificamos la voz y sabemos quién nos está hablando. Pero la relación de Abraham era una relación estrecha con su amigo, de tal manera que aquella madrugada o aquella noche en que en medio de la oscuridad el Señor llamó a Abraham, 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 Abraham no dudó en saber que ese que le hablaba era Dios. Y aunque le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham no se puso a decir, bueno, serás tú. En realidad serás tú que me está pidiendo a mi hijo. Señor, bueno, yo creo que no, porque mira, que tú en tu palabra has dicho que nadie sacrifique a sus hijos, y aunque era un pedido insólito. Pero miren que la señora White dice que Abraham se aferró de aquella promesa de la resurrección de los muertos y pensó que de alguna manera el Señor resolvería aquella circunstancia, pero Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Dios conoció a Abraham también como el patriarca que obedecía, como aquel que escuchaba su voz. Y cuando Abraham se fue, dice que se fueron hacia aquel lugar, quizás sin hablar nada, y Abraham tuvo la oportunidad de conocer una prefiguración y anticipadamente el sitio, porque dice que el monte Moria donde donde se iba a llevar a cabo el sacrificio, estaba allí cerca, en una de las laderas del monte Moria, está el monte Calvario donde Cristo fue crucificado. Y entre un valle que estaba allí, cerca del monte Moria, allí construyeron el tabernáculo o el templo en que el Cordero de Dios visitaría personalmente ese lugar. Lo que quiero decirte es que Abraham conoció ese día cómo el Señor era el proveedor de la salvación de él mismo, de todos sus antepasados y de los que vendrían después de él, de esa generación que él no podía contar con la vista, ni siquiera con los dedos, porque era inmensamente una muchedumbre. Así que, hermanos queridos, esa es la descripción que tenemos nosotros del Dios de Abraham. Y vamos a mirar ahora cuál era el Dios de Isaac. La Biblia no se expresa en abundancia del Dios de Isaac, pero lo que sí yo sé es que Isaac llegó a conocer en su adolescencia más de cerca a Dios, de tal manera que ese muchacho que aventajaba a Abraham en velocidad y en todo pudiera haberse ido ese día, huyendo y escapando por su vida, pero Isaac era obediente porque Dios lo había pedido.
Así que Isaac conoció a Dios, el Dios proveedor, o sea, al Jehová Jireh, que nosotros hoy en día conocemos. Fue Isaac el mismo que iba a ser sacrificado. Y no olviden que el cordero, aquel cordero que Abraham vio enredado en una mata de zarza, en realidad fue el salvador de la vida de Isaac. Ese cordero vino a reemplazar a Isaac, mis queridos. Ese cordero tomó el lugar de Isaac aquel día. Así que Isaac conoció al Dios, a Jehová Jireh, a ese que provee un salvador para la humanidad, a ese que provee una salida cuando las cosas se vuelven difíciles. Es una de las visiones que tiene Isaac de ese Dios. Así que cuando nosotros nos digan del Dios de Isaac, ya sabemos a qué clase de Dios se refiere la Biblia. Es al Dios que provee. No tanto el que provee para las necesidades materiales, aunque también se aplica, sino al Dios que provee un Salvador para cada uno de nosotros. Es ese mismo cordero que reemplazó a Isaac, estaba simbolizando aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual se refirió Juan cuando vio a Jesús que iba hacia el lugar. Aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a ese mismo que se refiere Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es como si dijeras que de tal manera amaba Dios a Abraham y amaba a Isaac, que dio a su hijo. Es decir, que dio un cordero, que proveyó un cordero inocente para que muriera en el lugar donde debía morir Isaac y en el lugar donde debías morir tú y debía morir yo. Por eso yo, hermano querido, aprecio en gran manera al Dios de Isaac. Y de misma manera quiero que tú lo aprecies, que apreciemos, que queramos, que amemos al Dios de mis padres. Porque es ese mismo Dios en el cual ellos creyeron, ese Dios salvador. Mi padre ya no vive, pero una cosa sí sé, bajó a la tumba sabiendo que había un Salvador y ese Salvador era Cristo Jesús. También Isaac conoció el nombre de Jehová, el Dios que salva. En esa experiencia tremenda conoció al Dios que salva. También conoció al Dios que cumple la promesa. También conoció al Dios que te dirige en tu vida para las mejores decisiones. De tal manera que fue Dios quien proveyó una esposa para Isaac. Mis queridos jóvenes, mira, Dios proveyó. Si hay una forma como Isaac conoció a Dios, es como el Dios que proveyó, como el Señor Jehová Jireh. Le proveyó todo. Le proveyó descendencia. Le proveyó una esposa hermosa. Una esposa que lo amó en gran manera hasta la misma muerte. Una esposa que estuvo fiel a él. Una esposa que no se negó cuando vivía lejos. Ese fue ese Dios quien él conoció, que dirigió los pasos de aquel hombre Eleazar para que trajera a esa mujer desde lejos. ¿Qué tal, mis queridos jóvenes, si tú llegas a conocer a ese mismo Dios que provee una esposa, que provee una salida, que provee una persona que te acompañará para toda la vida? Qué lindo esa experiencia, ¿verdad?, de Isaac. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos al Dios de Jacob. Este es un poquito más extenso. La Biblia habla más del Dios de Jacob que de cualquier otro Dios. Y es interesante conocer, ¿verdad?, al Dios de Jacob. Vamos allá a Génesis capítulo 28, el versículo 3. Dice la palabra del Señor que es el encabezamiento de la bendición que le dio Isaac a Jacob. Y dice allí, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Qué tremenda experiencia, ¿no? Qué tremenda frase, qué palabras tan hermosas está diciendo aquí Isaac a Jacob. Y una de las cosas que aprendió Jacob a conocer a Dios desde ese momento es el Dios omnipotente. El Dios que preserva la vida.
el Dios que cuida, el Dios que tiene el poder para transformar tu existencia de manera tal que tú puedas llegar a ser otra persona. Ese es el Dios omnipotente. También Jacob conoció en su experiencia propia al Dios inmanente. Cuando estoy hablando del Dios inmanente, es aquel que bajó y estuvo a la altura del hombre, aquel que se hizo hombre, aquel que tomó la figura de hombre, aquel que tomó el lugar del hombre, que trasciende hasta nosotros para ser conocido por cada uno de nosotros. Eso se llama inmanencia. Cuando Dios baja, cuando Dios se presenta para que nosotros lo podamos conocer de alguna manera. Pues mira, Jacob llegó a conocer a Dios de esa manera. Aquella vez cuando iba huyendo esa noche en medio de la oscuridad, que recostó su cabeza sobre una piedra, en ese lugar solitario, abandonado prácticamente a la intemperie, él pudo ver una escalera gigantesca que conectaba con el cielo y la tierra. Y allí encima de aquella escalera estaba el Dios omnipotente, viéndolo, cuidándolo, observándolo y lanzándole una escalera, que esa escalera era Cristo, a través de la cual él sería redimido. Jacob también conoció al Dios del perdón, el Dios del perdón. Hermanos queridos, si hay una cualidad hermosa como el Cordero que perdona, es esa, el Dios del perdón. Jacob sabe bien que se ha equivocado. Jacob sabe bien que ha sido engañador, que lo que ha obtenido en estos momentos y que ya no lo tenía, inclusive porque todo lo que su padre le entregó en herencia a través de la primogenitura, tuvo que dejárselo a Esaú porque él tuvo que salir huyendo. Lo cual implica, mis queridos hermanos, una grandísima falla de parte de Jacob. Sin embargo, en medio de su equivocación, él conoce a ese Dios que trasciende hasta su lugar donde está solitario, para hablarle, para perdonarle y para acompañarlo. Jacob también conoció a Dios desde el punto de vista de aquel que cumple, que es fiel a sus promesas. Jacob conoció al Dios que bendice, al Dios que multiplica lo que tú tienes cuando obras conforme al arrepentimiento y a la equidad. Allá donde fue a parar a casa de Labán y que fue engañado y le pagaron con la misma moneda, Jacob pudo entender que Dios es el que prospera, que Dios es dueño de las cosas, que el Dios del cielo es el Dios de las riquezas y que está dispuesto a llenar tu vida en abundancia de aquellas sus riquezas, de aquellas cosas materiales de las cuales tenemos necesidad. Dios también suple, y él lo conoció desde esa perspectiva. El Dios que bendice, el Dios que multiplica, el Dios que suple. También Jacob conoció al Dios que me acompaña y que te libra del mal. ¿Saben ustedes cuántas veces Jacob estuvo en tierra de peligro? ¿Cuántas veces estuvo desprotegido, mis queridos hermanos? Y él tuvo la oportunidad de ver a ese Dios que lo protegía, a ese Dios que lo acompañó cuando regresaba a su tierra, y que él venía con el corazón en el pecho que le palpitaba fuertemente porque iba a encontrarse con su hermano Esaú. Y iba nervioso, iba preocupado porque él llevaba a su esposa, llevaba todos sus bienes, llevaba a sus criados, todo lo que había adquirido allá en aquella tierra, ahora venía con él. Pero Dios iba delante de él. Dios lo venía acompañando. Eso dice Génesis capítulo 32, versículo 9. Y cuando llegaron allá a un lugar indicado, dice que allí se pusieron a descansar y a reposar. Y estando allí, le avisaron a él que su hermano Esaú venía en camino a encontrarse con él. ¿Saben qué pensaba, verdad?
¿Saben qué pensaba? Él pensaba, mira, acá viene Saúl. Aquí viene a desquitarse del engaño. Aquí viene a ver qué fue lo que pasó. Aquí viene a tomar venganza. Y por eso él se apartó hacia aquel lugar solitario, habiendo hecho algunas estrategias. Se fue detrás del río Jaboc. Y allí comenzó, dice, a derramar sus lágrimas y su corazón delante del Dios que había aprendido a conocer, de aquel Dios que trasciende a la altura del hombre, de aquel al Dios perdonador. Por eso se atrevió a irse allá, para pedirle a ese Dios que lo perdonara. También aprendió a conocer al Dios que lo cuidaba, y por eso estaba allí solitario, en comunión con ese Dios que lo cuidaba. También estaba allí sabiendo que el Dios que estaba allí era el Dios que lo escuchaba. Y comenzó a orar. Y en esa angustia dice que estaba allí cuando se le apareció el ángel de Jehová. O sea, miren ustedes, mis queridos hermanos, el Dios que se aparece, el Dios que se hace presente en la vida de las personas. En este estudio que he tenido con nuestros hermanos acerca de los nombres de Dios, el Dios que se hace presente se denomina Jehová Shama. Así que ahí estaba presente en la angustia de Jacob. Allí estaba en ese momento de grande angustia. Y yo quisiera hoy decirte, hermano querido, cuando nosotros estamos hablando de este Dios, estamos hablando del mismo Dios. El Dios nuestro es el mismo Dios de Jacob. El Dios que se hace presente en medio de tus angustias. El Dios que se presenta cuando estamos perturbados. El Dios que nos entiende aunque nos hayamos equivocado. El Dios que nos perdona aunque nos hayamos ido lejos. El Dios que está acompañándonos. El Dios que va adelante protegiendo nuestras vidas. Génesis capítulo 32, versículo 28. Allí estaba Jacob agarrado con fuerza de la mano de aquel Dios que lo protegía. Mis queridos hermanos, ustedes saben lo que significaba para él estar ese día aferrado de la mano de ese Dios. De tal manera que se aferró de él y le dijo: no te dejaré, no te abandonaré hasta que tú me bendigas. Yo creo que tú estarás pensando lo mismo que estoy pensando yo, y es que nosotros muchas veces deberíamos hacer una vigilia donde nosotros nos aferremos de la mano de Dios para decirle: no te soltaré hasta que no me bendigas. La bendición más grande es aquella que viene de Dios. Y hoy yo le estaba hablando a los hermanos en el culto, al transmitir el mensaje a nuestro distrito. Yo les decía que ahí está el Dios que nos escucha, está el Dios que se hace presente en nuestra vida. El Dios que nos bendice, que nosotros no tenemos la capacidad de retribuir, es decir, de nosotros dar lo que no tenemos. Podemos bendecir con nuestras palabras. Podemos elogiar a las demás personas, eso se llamaría bendición. Pero aquella bendición que se entrega como bien, como protección, solamente Dios la puede dar. Y por eso Jacob se agarró de la mano fuertemente de aquel ángel de Jehová y le dijo: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Yo recuerdo, hermanos, una experiencia muy linda de un primo mío llamado Félix. Félix Eduardo Charri. Félix tenía un problema de una hernia y venía buscando el tiempo para él operarse. El doctor Abraham Acosta conoce bien este suceso porque él había tratado a Félix. Así que le había dicho: Félix, debes hacer todo lo posible para operarte, para hacer todo lo que debes hacer. Y hubo una reunión de colportores allá en la Floresta, y ellos fueron hasta allá. Y allí estaban los hermanos y estaba un pastor que estaba predicando para ellos y habló, creo, si no estoy mal, de este tema de aferrarse a la mano de Dios. Y entonces, cuando ellos se alejaron para orar allá, un grupito de los que se fueron allí donde él estaba,
esos hermanos decidieron agarrarse de la mano de Dios y no soltarlo hasta que Dios cumpliera su promesa, hasta que los bendijera. Y una de las cosas que él hizo fue decirle: Señor, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de orar hasta que tú no me sanes. Eso puede parecer presuntuoso, eso puede parecer no sé cómo, pero lo cierto es que el Señor sanó a Félix. Hizo ese tremendo milagro. Yo creo que esa manera como Dios se le presentó a Jacob ese día es también la manera como quisiera presentarse a nosotros, como aquel Dios del cual nosotros tenemos que agarrarnos para esperar de parte de Él la bendición, que Él toque parte de nuestro mundo y llevemos el recuerdo para siempre en nuestra vida de haber luchado con Dios y haber salido victorioso. La Biblia dice eso, que Él le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y cuando ya rayaba el alba, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová tocó su muslo y le quitó la fuerza. Pero allí en medio de aquel suceso le dijo: de aquí en adelante no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. Me llama la atención esto, hermanos, y es que nuestras luchas con Dios son victoria. Y dice la Biblia que aquellas luchas que se libran en esta tierra contra las acechanzas del ser humano, contra las acechanzas de Satanás, también son victorias si estamos aferrados de la mano del Señor. Una cicatriz llevaría a Jacob para siempre en su vida. Pero la llevaba con esa satisfacción de saber que esa cicatriz, ese toque había sido el toque de Dios que llevaba para siempre en su vida. Yo no sé cuál será la cicatriz que tú llevarás como recuerdo de haber tenido una lucha con Dios, pero que Dios tocó en esos momentos tu corazón y cumplió su promesa de estar contigo en todo momento, así como lo cumplió en ese Dios de Jacob. Ese es el Dios de Jacob. Ese es el Dios de Jacob. Así que, hermanos queridos, hoy en día nosotros podemos conocer a ese mismo Dios. Dice la palabra del Señor que hoy nosotros podemos conocer al Dios creador del cielo y de la tierra. Podemos creer en el Dios vivo. Creemos en el Dios salvador. Conocemos al Dios del amor. Conocemos al Dios que todo lo puede. Al Dios que suple la necesidad. Al Dios que bendice. Al Dios que perdona. Al Dios de la misericordia. Al Dios de la misericordia, mis queridos hermanos. Qué tremendo privilegio tuvo aquel hombre, ¿verdad? De conocer a ese Dios al cual hoy nosotros podemos conocer. El Señor nos invita, mis queridos hermanos, a conocer a ese mismo Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Jacob, le estaba diciendo ese todo. Yo he tenido una experiencia muy linda, se la quiero confesar en este día para finalizar nuestro tema. Y quiero decirles que hemos tenido una temática acerca de los nombres de Dios. Nunca se me había ocurrido estudiar y analizar, profundizar. Y allí he conocido a el Dios, por ejemplo, el Dios Rafa, que dice, el Jehová Rafa, o sea, al Dios que sana. El Dios que sana. También hay otra expresión acerca de Dios, el Dios Roí. Jehová es mi pastor. El Dios que es mi pastor. Qué tremenda experiencia. Y estudiábamos en esos días Jehová Shalom, el Dios que es mi paz. Jehová Shama, el Dios que me acompaña, el Dios que está presente en mi vida. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido con Dios? Con ese Dios de Jacob. El Dios que provee. El Dios que se hace presente como un Salvador para mí. Yo quiero decirte que en la hora de prueba, en la hora de máxima prueba, cuando Daniel
se sintió que iba a morir y se puso en las manos del Señor para batallar con el Señor, para que Él le mostrara, para que Él le hiciera venir a la mente aquella experiencia que había tenido el rey y que nadie le podía decir, porque Él mismo le dijo: esto ningún sabio, ningún astrólogo, ningún brujo, ningún hechicero, nadie te lo puede decir, sino solamente nuestro Dios que está en los cielos. Y Él me ha mostrado lo que debo decirte. Y entonces dijo: por eso alabo al Dios de mis padres. Por eso alabo al Dios de mis padres. Esa es la palabra que a mí me llega, porque hoy en día para mí existe un desafío. Yo quisiera que mis hijas un día puedan recordarme a mí para siempre, si el Señor no ha venido de aquí a allá, el Dios de mis padres, es decir, al Dios que yo les di a conocer. Por eso es importante, mi querido hermanos, tú que estás allí, ábrele el corazón a Dios, porque el testimonio que yo tengo para decirte no es de que Dios me sacó del pozo de la desgracia, donde la droga, donde el alcohol, donde esto me había hundido, no. Y el testimonio que yo tengo que darte es que tuve unos padres que a su momento, cuando conocieron el Evangelio, le dieron la oportunidad al Señor de entrar en aquella casa donde todos nosotros aprendimos a conocerlo. El Dios en el cual creyó José Ulises, el Dios en el cual creyó María Cristina, es el mismo Dios en el cual estoy creyendo yo, y que tengo la firme intención que haya conocido Lady Diana, que haya conocido Leanny Patricia y que conozca a mi hija mayor, Cristialis. Ahora yo quisiera desafiarte a ti que me estás escuchando: ¿cuál es el Dios que le dejarás como herencia a tus hijos? ¿Cuál es el Dios con el cual serás recordado? ¿De qué manera podrán expresarse tus hijos cuando puedan dar un testimonio y puedan decir: yo agradezco al Dios de mis padres? Yo agradezco a mis padres de haberme dado a conocer a un Dios que salva, a un Dios que perdona, a un Dios que ama, a un Dios que trasciende a mi altura, a un Dios que me da la victoria, a un Dios poderoso que todo lo sabe. Mi querido hermano, el Dios del cielo te bendiga. El Dios del cielo llene tu corazón de gozo y alegría. El Dios del cielo derrame bendición en abundancia hasta que sobreabunde en tu vida, y que nosotros dejemos una herencia impoluta a aquellos que vendrán detrás de nosotros. Que el Dios de mis padres sea la herencia también que yo le deje a mis hijas, a mi nieto querido que está por allí. Que el Dios del cielo sea el mismo Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Es el mismo Dios que dejes tú como herencia a tu descendencia. Yo quiero invitarte a orar en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, que tu grande amor, Señor, nos cobije para siempre. Que de la manera como te has dado a conocer, también te demos a conocer, para que tú seas reconocido en toda la tierra como el Dios que salva, como el Dios que provee, como el Dios que cuida, como el Dios que está presente en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró,
me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio